Los discos de oro es la mayor mentira de la industria musical, así como lo oyes, y también los de plata, platino y demás premios por número de venta de canciones. ¿Y por qué digo esto? Para eso hay que entender el origen de los discos de oro. El primer disco de oro se otorgó por la RCA Victor, que es una discográfica, y se lo dieron a Glenn Miller, ya que querían reconocerle la venta de 1,2 millones de copias por su single Chattanooga Choo Choo. No sé, es música de la época. Pero lo más curioso es que este no fue el primer galardón que se dio por ventas de discos, ya que el primero fue un disco de plata, otorgado en 1937 por Regal Phonophone, una discográfica británica ahora parte de EMI, y fue entregado a George Formby, o Formby, no sé cómo se pronuncia, por vender 100.000 copias de su single The Window Cleaner. Otros discos famosos que se han otorgado ha sido a Elvis Presley en el 56 por su disco Don't Be Cruel, o el de Jerry Lewis, otorgado por Decca Records por su single Rock-A-Bye Your Baby with a Dixie Melody. Joder, macho, vaya nombre de canción tan largo. El primer disco de oro entregado por un LP fue entregado también por RCA Victor a Harry Belafonte en 1957 por su álbum Calypso, el primer disco de RCA en vender 1 millón de copias. Como te has podido dar cuenta, al principio estos galardones los otorgaban las discográficas y no había ningún organismo oficial que los diera. El primer disco de oro otorgado por una organización más o menos neutral fue en el 58 por la RIAA, con 2 As, la Recording Industry Association of America, y daba el disco de oro tanto álbumes como singles que vendieran más de 1 millón de copias. Esto estamos hablando del 58, pero estas ventas se limitaban únicamente a compañías que comercializaban en los Estados Unidos y no incluían las exportaciones a otros países. En el caso de los álbumes, en 1968, 10 años más tarde, se cambiarían los criterios, y para conseguir este reconocimiento como artista tendrías que vender 650.000 copias, y en cuanto a singles seguía continuando siendo por 1 millón. Aquí ya vemos que las cifras van variando de un año a otro, pero es que en 1976, 8 años más tarde, la RIAA otorgó por primera vez el disco de platino, que fue entregado a The Eagles, el famoso grupo, por su recopilatorio Their Greatest Hits, consiguiendo más de 1 millón de copias vendidas. Aquí ya estamos viendo que las cifras empiezan a bailar, ya que al principio, muy al principio, el disco de oro era por 1 millón de copias, pero ahora el de 1 millón de copias es el platino, y no es lo mismo ganar un disco de oro en el 37 que uno en el 60. Y es que la RIAA ha ido cambiando un poco sus cifras de disco de oro y demás, y actualmente son las siguientes. Si te está gustando este vídeo, dale al like y suscríbete, por favor, y dale a me gusta. Los certificados de ventas de la RIAA a día de hoy son: disco de oro, 500.000 unidades, disco de platino, 1 millón de unidades, multidisco de platino, más de 2 millones de unidades en incrementos de 1 millón, disco de diamante, 10 millones de unidades. Pero con todo este cambio de música en streaming y demás, ya que la gran mayoría del público, por lo menos público joven, escucha a través de streaming y no compran álbumes prácticamente, salvo alguna edición especial, pero evidentemente no tiene nada que ver lo que se vende ahora a lo que se vendía en los 2000 o en los 80. A partir de 2016, para la RIAA, cada álbum vendido contaría con uno de estos requisitos: cada venta digital o física del álbum. Esto ya era más o menos como estaba antes. Después, 10 canciones descargadas del álbum, y otra más que sería 1500 reproducciones tanto de audio o de vídeo de las canciones de ese álbum. Pero claro, aparte de que han variado durante el tiempo, ahora parece que son bastante estables. Pero es que hay una cosa con los álbumes dobles, o que tienen varios discos, y es que se cuenta una vez por cada disco si tiene más de 100 minutos de duración o son de la época del vinilo. Y ahora lo vais a entender. Por ejemplo, Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, otro ejemplo, Speaker Box and the Love Below de Outkast, duran ambos álbumes más de 2 horas y son álbumes dobles, por lo que contaría por 2. Es decir, estos álbumes consiguieron el disco de diamante al vender 5 millones de copias, ya que se cuenta por 2. Pero claro, luego está la cosa de la época del vinilo. ¿Por qué estos cuentan 2? No lo entiendo, porque por ejemplo The Wall de Pink Floyd o The White Album de los Beatles cuenta por 2, aunque no superen los 100 minutos de duración. Así que si tu disco es de la época del vinilo, se multiplica por 2 así, por la cara, porque sí. Y además las normas se pueden aplicarse o no según los criterios en función de la plantilla más reciente del puesto de distribuciones, o sea que es un poco arbitrario. Es que no tiene ningún sentido. Tócate los huevecillos. Pero es que para más Inri, en el 2000 la RIAA
creó otros discos de oro, esta vez para los artistas latinos, es decir, según ellos, los hispanohablantes, que son aplicadas a álbumes o singles que tengan por lo menos el 51% sea en español. Y aquí, claro, bajan mucho los números de las unidades vendidas. Y es que en 2014 bajaron aún más. Disco de oro, antes del 2014, 50.000 copias. Después de 2014, 30.000 copias. Disco de platino, antes de 2014, 100.000 copias. Después, 60.000. Disco multiplatino, antes de 2014, 200.000 copias. Después, 120.000 copias. Disco de diamante, antes de 2014, 1 millón de copias. Después, 600.000. O sea que si tu disco es el 51% en español, puedes conseguir el disco de diamante vendiendo solamente 600.000 copias, cuando luego, si tu disco está en inglés, para conseguir el disco de diamante necesitas 10 millones. Es una barbaridad de la diferencia que hay. Pero es que hay más, que esto me parece de lo menos profesional que hay y simplemente una herramienta de puro marketing. Y es que estos supuestos certificados de ventas no se refieren a las ventas totales al consumidor, sino que son de las ventas de la discográfica a las tiendas de discos. O sea que puede haber un disco que se haya vendido a un montón de tiendas y no se haya vendido ni un 20%, por poner un ejemplo, a los consumidores. Y es que aparte de las certificaciones de la RIA, hay otras asociaciones que tienen otras, como la IFPI, que es la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, fundada en 1933. Y desde el 96 concede un premio que es el IFPI Platino de Europa por el 1.000.000 de copias vendidas en Europa, y después de 2009 en Oriente Medio. Y este certificado no está restringido a cantantes europeos. O sea, aquí ya tenemos otro premio, otro platino, que va diferente, que va solo por unidades vendidas en Europa, bueno, y a partir de 2009 en Oriente Medio. Aparte de estos dos organismos, ya que la IFPI por lo menos es internacional, hay otros organismos como la IMPALA, que son siglas. La Asociación de Compañías Independientes, fundada en el año 2000, quería conseguir un crecimiento musical de artistas independientes y así promocionar este estilo de música. Y en 2005 sacaron otros discos de oro, platino y demás. Los requerimientos son los siguientes: disco de plata, más de 20.000 copias; doble plata, 40.000 copias; oro, 75.000 copias; doble oro, 150.000 copias; diamante, 200.000; platino, 400.000; doble platino, 800.000. Aquí podemos ver que esta es otra clasificación diferente y aquí el diamante es menos valioso que el platino. Y aquí ya te puedes empezar a hacer un lío de 1000 pares de cojones. Pero es que aún hay más. Y es que según el país en donde se venda, varía mucho los números, varía casi más que los peinados de Giovanni Vázquez. Es que en cada país no es que los de la misma organización, digamos, una organización internacional, hay en algunos que los da la IFPI y en otros, pues otra del país que sea. Y además, en según qué sitio sea, pueden contar las ventas directas a tienda, al consumidor, y en otras cuentan las ventas a tiendas. O sea que no tienen ningún criterio muy concreto, digamos, internacional, por los que se den estos certificados. Y en algunas cuentan solo las físicas y en otras cuentan las de streaming, o en otras las cuentan conjuntas y es un poco lioso. Por ejemplo, Argentina, otorgado por la CAPI, disco de oro, 10.000 copias; disco de platino, 20.000 copias; disco de diamante, 135.000. México, otorgado por la Aprofon, cuentan las ventas a consumidores y reproducciones por streaming; disco de oro, 70.000; disco de platino, 140.000; disco de diamante, 700.000. Japón, otorgada por la RIAG, cuentan las ventas a tiendas; disco de oro, 100.000; disco de platino, 250.000; disco de diamante, 1 millón. España, otorgado por Musicae, cuentan las ventas a tiendas; disco de oro, 20.000; disco de platino, 40.000; disco de diamante, no existe. Yo creo que con esto se puede entender mi punto. Y es que varía mucho los números, y aparte de que han ido variando durante todos los años, que cuenten las ventas a tiendas me parece totalmente injusto, porque se pueden vender muchas cosas a tiendas, porque puede tener, yo que sé, mucho tirón al principio o mucha expectación, y luego no venderse tan bien. Luego ya están los discos honoríficos, por ejemplo, que se dio el disco de Uranio, es el único disco de Uranio que se ha dado, que es por 50 millones de copias a Rafael, y se dio por la discográfica española Hispavox. Y luego también, que si no sabías que existía, está el disco de Plutonio, que se lo dieron a Luis Fonsi por Despacito. Dale a like, suscríbete, y te dejo por aquí lista de producción de biografías que te puede interesar, hecho de Amy Winehouse, de Bob Marley y también de la familia que se basa en la película de Iron Cloud, protagonizada por Zac Efron.